¿Qué fue de los sicarios más letales de Pablo Escobar? Hola a todos, en este nuevo video vamos a hablar sobre los sicarios más letales de Pablo Escobar y qué fue de sus destinos después de la caída del cártel de Medellín. Durante los años 80 y 90, estos sicarios aterrorizaron a Colombia y al mundo entero. Pero ¿qué sucedió con ellos después de que el cártel de Medellín cayera en manos de las autoridades? Vamos a descubrirlo. El cártel de Medellín comenzó como una pequeña organización de contrabandistas y traficantes de drogas en la década de 1970. Sin embargo, la llegada de Pablo Escobar al negocio en la década de 1980 cambió el curso de la organización para siempre. Escobar se convirtió rápidamente en el líder indiscutible del cartel, gracias a su habilidad para manejar la violencia y corrupción de manera efectiva. A través de sobornos a políticos, policías y jueces, el cártel logró construir una red de protección que le permitió operar sin restricciones. La violencia se convirtió en una herramienta fundamental en su arsenal y se sabe que el cártel estuvo detrás de numerosos asesinatos y atentados terroristas en Colombia. A pesar de sus métodos brutales, el cártel de Medellín se convirtió en una de las organizaciones criminales más exitosas de la historia. Se estima que en su apogeo, el cártel controlaba alrededor del 80% del mercado mundial de cocaína, lo que le permitió generar enormes ganancias. Escobar en particular llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna personal estimada en más de 30.000 millones de dólares. El éxito del cártel de Medellín, sin embargo, no duró para siempre. A medida que el gobierno colombiano intensificó su lucha contra los narcotraficantes en la década de 1990, la organización comenzó a desmoronarse. La muerte de Escobar en 1993 marcó el comienzo del fin del cártel, aunque muchos de sus miembros continuaron operando en Colombia y otros lugares del mundo. A pesar de esto, el legado del cártel de Medellín continúa siendo sentido en Colombia y en la región, y su historia sigue siendo objeto de fascinación y estudio. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. John Jairo Velázquez Vázquez, más conocido como Popeye, fue uno de los sicarios más letales y cercanos a Pablo Escobar. Nació en Yarumal, Antioquia, en 1962 y se unió al cártel de Medellín en la década de 1980. Popeye trabajó como sicario y jefe de seguridad personal de Escobar y se estima que fue responsable de al menos 300 asesinatos. También participó en algunos de los atentados más notorios del cártel, como el secuestro y asesinado del político colombiano Luis Carlos Galán en 1989. Popeye se entregó a las autoridades en 1992 y fue condenado a más de 20 años de prisión por sus crímenes. Sin embargo, fue liberado en 2014 después de cumplir solo 22 años de su condena debido a una ley de reducción de penas en Colombia. Desde entonces, Popeye ha sido un personaje controvertido en Colombia, apareciendo en programas de televisión y dando entrevistas en las que habla abiertamente sobre su pasado en el cártel. A pesar de su libertad, Popeye ha sido objeto de amenazas de muerte y ha sobrevivido a varios intentos de asesinato. John Jairo Arias Toscón, alias Pinina. John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, fue otro de los sicarios más importantes de Pablo Escobar. Nacido en Medellín en 1961, se unió al cártel de Medellín en la década de 1980 y fue uno de los principales encargados de coordinar la distribución de cocaína en Estados Unidos. Se dice que trabajó estrechamente con Popeye y con el propio Escobar en varios de los atentados más notorios del cártel. En 1990, Pinina fue arrestado en Colombia y luego extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. Fue condenado a cadena perpetua y encarcelado en una prisión federal de máxima seguridad en Colorado. Sin embargo, en 1996 fue asesinado por otro prisionero, supuestamente por orden de otros miembros del cártel de Medellín que temían que revelara información confidencial sobre el cártel. A pesar de su muerte, la leyenda de Pinina continúa en Colombia. Su nombre sigue siendo mencionado en canciones populares y en algunas series de televisión que tratan sobre el narcotráfico. Muchos lo consideran un símbolo de violencia y el poder del cártel de Medellín durante los años 80 y 90. Una pequeña pausa. Si has llegado hasta aquí y te está gustando nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal para que estés al día con nuestros nuevos videos. Ahora sí, continuemos con el video. John Jairo Velázquez Torres, alias Popeye II. Es importante destacar que John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, tuvo un hijo que siguió sus pasos y también se convirtió en sicario para el cártel de Medellín. Su nombre es John Jairo Velázquez Torres, pero es conocido popularmente como Popeye II. Nacido en 1984, Popeye II creció en un ambiente de violencia y corrupción debido a la influencia de su padre.
A los 18 años se unió al cártel de Medellín y se convirtió en uno de los principales sicarios de la organización. Al igual que su padre, estuvo involucrado en varios atentados y asesinatos ordenados por Pablo Escobar y otros líderes del cártel. En 2018, Popeye II fue arrestado por las autoridades colombianas, acusado de extorsión y secuestro. Sin embargo, logró escapar de prisión en 2020 y desde entonces se encuentra prófugo. Se cree que todavía tiene conexiones con grupos de crimen organizado en Colombia y que sigue siendo una figura temida en algunos sectores del país. A diferencia de su padre, Popeye II no ha logrado convertirse en un personaje mediático o en una figura popular en Colombia. En cambio, es considerado por muchos como un ejemplo de persistencia del narcotráfico y la violencia en el país. Su caso demuestra que aunque han pasado décadas desde la caída del cártel de Medellín, la lucha contra el crimen organizado en Colombia sigue siendo un desafío constante para las autoridades y sociedad en general. Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Quica. Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Quica, fue otro de los sicarios más letales de Pablo Escobar. Nació en Colombia en 1960 y se unió al cártel de Medellín a principios de los años 80. Era conocido por ser el jefe de sicarios de Escobar y también por su crueldad y violencia. La Quica fue el responsable de algunos de los actos más atroces cometidos por el cártel de Medellín, incluyendo la explosión del vuelo 203 en Avianca en 1989 y dejó 107 personas muertas. También fue el cerebro detrás del atentado contra la estación de policía de la calle San Juan en Bogotá, en el que murieron 63 personas. En 1991, La Quica fue capturado por las autoridades colombianas y extraditado a Estados Unidos en 1996. Allí fue condenado a cadena perpetua por cargos de tráfico de drogas y terrorismo. Actualmente cumple su condena en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos, junto con otros miembros del cártel de Medellín. La historia de La Quica es un claro ejemplo de alcance y la brutalidad del cártel de Medellín en su apogeo, así como las consecuencias que enfrentaron sus miembros después de su caída. Otro de los sicarios de Pablo Escobar que sigue vivo es Carlos Mario Alzate Urquijo, alias Arete. Carlos Mario Alzate Urquijo, conocido como Arete, fue uno de los sicarios más peligrosos y leales de Pablo Escobar. Era el encargado de liderar el grupo de asesinos conocido como los Priscos, que se encargaba de cometer atentados y asesinatos selectivos en nombre del cártel de Medellín. Sin embargo, después de la muerte de Escobar, Arete decidió entregarse a las autoridades colombianas en 1995 y se convirtió en testigo clave en varios juicios contra los miembros del cártel de Medellín. Como resultado, recibió una sentencia reducida de 30 años de prisión. Después de cumplir su condena, Arete fue liberado en 2015 y se mudó a España. Según informes, vive en Barcelona bajo una identidad falsa y ha tratado de mantener un perfil bajo. Sin embargo, en 2018 fue detenido en una operación policial en Barcelona, acusado de liderar una organización de tráfico de drogas en la región. A pesar de su pasado violento y su larga historia en el mundo del narcotráfico, Arete ha tratado de rehacer su vida en España. En una entrevista en 2016, afirmó que se había arrepentido de sus acciones y que estaba tratando de vivir una vida tranquila. Sin embargo, su reciente detención sugiere que todavía está involucrado en actividades ilegales. La historia de Arete es un ejemplo de cómo la vida y corrupción del mundo del narcotráfico pueden afectar la vida de las personas de diferentes maneras. A pesar de haber cumplido su condena y haber intentado cambiar su vida, aún enfrenta las consecuencias de su pasado criminal y el peligro que conlleva estar involucrado en actividades ilícitas. En resumen, la historia del cártel de Medellín y sus sicarios más letales es un ejemplo impactante de la brutalidad del narcotráfico y sus consecuencias. La ambición y la crueldad de Pablo Escobar llevaron a la creación de un imperio criminal que operó con impunidad durante años en Colombia. Sin embargo, finalmente fueron derrotados por el trabajo conjunto de las autoridades colombianas y estadounidenses, y muchos de los miembros del cártel enfrentaron un destino desafortunado. La historia del cártel y sus sicarios es una lección sobre los peligros y las consecuencias del narcotráfico y sobre la necesidad de trabajar juntos para combatir este flagelo. En fin, hemos llegado al final del video. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, te invito antes de irte que no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Hasta la próxima.